buenos días. Empiezo hablando en español, después pasaré al inglés. Lo primero, agradeceros a todos estar aquí un año más en este evento de Big Data Coruña 2017 y agradecer también a los ponentes su disponibilidad y su generosidad por estar aquí con nosotros. Hay un montón de gente y de instituciones a las que tenemos que agradecer estar hoy aquí. En primer lugar, a la Red Gallega de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC, a la Red Española de Big Data y Análisis de Datos Escalables y al CITIC de la UDC. Y luego agradecer también a la facultad que nos está alojando, al vicedecano y al decano de la facultad, al CECAFI, a Medios Audiovisuales que está colaborando aquí para que podamos grabar el evento. Y me gustaría ceder la palabra al decano de la facultad, Luis Herbella, para que nos dé la bienvenida. Hola, buenos días. Como ya me ha presentado Amparo, soy Luis Herbella, el decano del centro. Los de casa ya me conocéis, me temo. Y quería simplemente dar la enhorabuena a Amparo, sobre todo, pero también a David Martínez, por la organización de este evento que estamos muy orgullosos de recibir aquí. Ya es la segunda edición, ¿no? Tercera edición ya, se me pasa el tiempo. La tercera edición de estos eventos, de esta especie de workshop en Big Data, que yo creo que desde el principio ha tenido un interés máximo y que están consiguiendo mantener o incluso incrementar. Con lo cual, pues enhorabuena a los organizadores, enhorabuena a los que estáis aquí para escuchar y para aprender cosas, y enhorabuena también, por la parte que me toca, a este centro que tiene gente capaz de organizar eventos como este y que puede crear cosas del máximo interés. Supongo que no tengo que explicaros a vosotros el interés del Big Data hoy en día, el interés del análisis de datos, un tema que cada vez es más puntero, más interesante, más solicitado dentro del mercado laboral y dentro de la búsqueda de especialistas de todo nivel. Ya supongo que sabéis que cada vez hay más másteres y más grados en Ciencia e Ingeniería de Datos. Empezará el año que viene un máster en la Universidad Politécnica de Cataluña sobre este tema. Y, desde luego, es un tema totalmente puntero que aquí se aborda desde muy distintas visiones. Me he fijado un poco en el título de las charlas y veo que hay un poco de todo, desde cosas más puramente estadísticas, la que va a dar mi compañero de departamento Ricardo Cao, a cosas que tienen ya más que ver con aplicaciones de todo tipo, inteligencia artificial, deep learning, grandes volúmenes de datos en finanzas, en fin. Hoy en día el Big Data es prácticamente todo, o todo bebe del Big Data, no sé muy bien cómo decirlo. Se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para tantos campos de aplicación que es muy difícil separar qué es Big Data, qué no es Big Data. Y supongo que aquí vais a discutir un poco sobre ello. Ya veo el título de una charla de David Martínez precisamente, Yet Another Year of Big Data. Pues sí, pues sí. Bien, nada más. Simplemente agradeceros a todos el estar aquí, agradecer a Amparo y a David que sigan organizando estas jornadas y que cuenten con la facultad para hacerlo. Agradecer a todos los ponentes que hayan venido y desearos 2 días que seguro que van a ser intensos, pero espero que sean muy productivos. Muchas gracias, señor decano. Bien, yo voy a hacer un pequeñito resumen de cómo van a ser estos 2 días. Siguiendo con la tendencia global de la industria, Big Data Coruña 2017 va a dar un pequeño giro este año hacia el Machine Learning, es esta nuestra intención, hacia el aprendizaje automático, mientras que en años anteriores y a principios de 2017 nos centrábamos más en herramientas de infraestructura como Spark, Hortonworks, HDP, Cloudera, CDH, etcétera. En este momento todo esto está pasando un periodo de estabilización
y las mayores innovaciones y los esfuerzos, en nuestra opinión, se están orientando hacia la generación de frameworks efectivos de desarrollo de Machine Learning. En esa edición, pues, hemos decidido introducir estas nuevas tecnologías que se tratarán en la charla de Dimitrios Athanasakis y en el curso de TensorFlow que impartirán Gemma Parreño y Santiago Saavedra. Gemma es desarrolladora en TensorFlow y ha diseñado Deep Asteroid, una red para detectar el impacto de asteroides sobre la Tierra, que ha sido finalista a nivel global en el concurso de la NASA Space App Challenge del 2016, y Santiago también trabaja desarrollando en TensorFlow, y es también un orgullo tener de vuelta, aunque sea solo por unas horas, a un antiguo alumno de la UDC en varios de sus niveles. Muchas gracias a los dos. Bueno, a los tres, también a Dimitrios. Otro tema de actualidad en la analítica de datos es la fiabilidad de los datos de origen y las metodologías efectivas para poder lidiar con este tipo de problema. Y a pesar de que contemos con grandes bases de datos, realmente es posible que la muestra no tenga toda la representatividad de la población deseable y nos lleve a engaños estadísticos. De este tema nos va a hablar el profesor Ricardo Cao mañana, creo. Paco Nathan, supongo que no necesita mucha presentación, es Chief Learning Officer en O'Reilly Media y uno de los comunicadores más importantes en el campo de Big Data. Nos va a contar la experiencia de transformación sufrida por su empresa en la adopción de Machine Learning en sus sistemas de producción y la metodología en torno a los notebooks. En aplicaciones seguiremos un año más con cierto protagonismo en el sector bancario. Leslie Kanzan continuará exponiendo sus ideas y sus avances en el uso de Big Data y aprendizaje automático en el área financiera, y en esta edición, pues, desde su experiencia ya en la empresa Data Spartan. Otra nueva aplicación en la que nos vamos a centrar son las aplicaciones de entornos amigables y en general, de comportamiento humano en un entorno que nos rodea de tipo computacional, los retos que esto trae a nuestra vida diaria cuando nos estemos acostumbrando a interaccionar con el Machine Learning desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Bueno, en realidad ya lo hacemos, aunque no nos estemos dando cuenta. Y la tecnología blockchain, que también hablaremos de ella, está en fase de expansión como un mecanismo de control y gestión de transacciones. De esto nos hablará Michael Basios, que es desarrollador principal de blockchain para BNP Paribas, y nos detallará la estrategia a seguir para encontrar buenos casos de uso de una tecnología que todavía está por explotar y cuál es su relación con los sistemas de almacenamiento masivo. El área de almacenamiento y de bases de datos es otro punto indispensable para el desarrollo de los proyectos escalables de éxito. Antonio Fabregat, que en el año 2016 nos explicó las nociones más básicas del sistema Reactom, pues ahondará este año en el impacto que ha supuesto para una herramienta tan compleja la adopción de bases de datos de grafos, más completamente Neo4j. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí también y por repetir tu experiencia en Big Data enseñándonos lo que sabes. Y finalmente, como ha dicho el decano, en el campo de visión y de estrategia, pues David Martínez nos dará su visión sobre el estado actual del campo y algunas ideas del futuro próximo.